Bienvenidos de nuevo al podcast de Manolo, un espacio donde podréis escuchar el Evangelio de cada domingo y mi comentario. Hoy, segundo domingo de Cuaresma. Seguimos en el camino hacia la Pascua. Y este domingo, en el Evangelio, Jesús se transfigura delante de sus discípulos. En el comentario que os haré, os expondré algunas ideas sobre esta escena. Pero antes de nada, escuchamos en primer lugar el Evangelio de San Mateo y seguidamente el comentario. Comenzamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En este segundo domingo de Cuaresma, Mateo nos presenta esta escena que conocemos como la transfiguración del Señor. Hemos escuchado en el Evangelio que Jesús llamó a Pedro, Santiago y a su hermano Juan y les dice que lo acompañen. Solamente ellos, ninguno más, fueron testimonios de lo que había pasado. Una experiencia que Jesús comparte con ellos en un monte alto. Y cuando nos referimos a esta escena, el nombre del lugar que ha sido transmitido por tradición es el Monte del Tabor. La experiencia de subir a un monte alto no es nada fácil y no está exento de dificultades, y en aquel tiempo, como os podéis imaginar, no tenían el equipo que se tiene hoy. Esta subida al monte nos ayuda a reflexionar que seguir a Jesús tampoco es fácil, ni está libre de dificultades, de dudas, de frustraciones. Pero estas experiencias que vivimos en la subida al monte nos renuevan, nos marcan y nos empujan a seguir adelante, sobre todo cuando experimentamos la luz de Jesús en nuestro camino. Estas dificultades ya se presentan en el relato del Génesis de la primera lectura. Nos explica cómo Abraham, el padre de la fe, le habla a Dios y le dice: sal de tu tierra. Y tal y como le dijo Dios, marchó de su tierra. Una fe que muchos cristianos que también la viven con profundidad y con entrega generosa, pero no exenta de dificultades. La fe la hemos recibido de Dios, que es amor incondicional. Él sale al encuentro de cada hombre, de cada mujer, de cada joven. Así es el Dios de Jesús, el Dios de nuestra fe. Muchos han dado ese paso a salir de su zona de confort, dejar sus comodidades, porque han confiado en Dios y se han puesto en camino, tal como hizo Abraham. El Evangelio y Jesús nos sigue dando claves en este camino de Cuaresma que hemos iniciado. En lo alto del monte, Jesús resplandece como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Es la luz de Jesús, el Hijo de Dios, el que nos invita a seguir este camino hasta la Pascua, pero no solos, junto a Él. Nos encontramos a gusto en lo alto del monte, y allí arriba queremos hacer unas tiendas como les pasó a los discípulos, pero para quedarnos con Moisés, con Elías y Jesús. Pero cuidado,
de no confundir a Jesús con Elías ni con Moisés, que son representantes del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y de repente una nube bajó del cielo, y su sombra cubrió a los discípulos. Y dijo una voz: Este es mi Hijo, el amado, el quien me complazco, escuchadlo. Escuchad. Nos dice claramente Dios que escuchemos. ¿Y realmente escuchamos? ¿O solamente oímos? En nuestra sociedad en la que vivimos, todo va rápido. No tenemos tiempo de parar. Tenemos los últimos avances también. Por ejemplo, por poner un ejemplo, tenemos un móvil, un dispositivo que nos ayuda a estar informados, a jugar, a ver vídeos, escuchar música, pero ¿nos facilita de verdad la escucha? No escuchamos alrededor nuestro lo que pasa, no escuchamos a los demás, no escuchamos los que necesitan de nuestra ayuda, no escuchamos nuestra propia realidad y sobre todo no escuchamos a Dios. Por eso Dios nos dice que bajemos del monte, pero para seguir con nuestra realidad, pero para hacer el camino junto a la luz de Jesús y escuchadlo. Sin escucha, no hay posibilidad de aprender del Maestro, de la palabra de Dios. Sin escucha, no es posible comprender lo que Dios nos pide en el contexto actual, en nuestra vida, en nuestra historia personal. Sin escucha mutua, las comunidades no aciertan el camino que nos pide el Señor. Y claro, es verdad que se requiere de un gran esfuerzo en nuestro tiempo para la escucha. Pero no solo en nuestro tiempo. En el Antiguo Testamento, Dios, a través del profeta Jeremías, anunció el mandamiento más importante: escucha, Israel. Bajar a esta realidad, bajar de la montaña, como hicieron los discípulos, es una realidad no solamente para ellos, para los discípulos, sino también para nosotros. Es esa preparación hacia la pasión de Cristo durante este tiempo de Cuaresma en el que nos encontramos ahora. ¿Y cuál es nuestra tarea? Que ha de ser la de recoger las palabras de la nube y ponernos en disposición de escuchar a Dios. Por eso necesitamos conocer al que nos habla, que no es otro que el Hijo único, el amado de Dios, y comenzar a hacernos preguntas. ¿Conozco a Jesucristo? ¿He tenido experiencia de un encuentro personal con el Señor? ¿Escucho a los demás? ¿Me cuesta escuchar? ¿Dedico tiempo a escuchar a Dios en su palabra y en la oración? Cuando nos ponemos de verdad a escuchar en silencio nuestra conciencia, nuestro interior, siempre escuchamos su voz. Sí que es cierto que a veces nos parecerá demasiado exigente y nos pedirá compromisos difíciles. Pero la vida cristiana es un camino, y en la vida nos pasa que si nos adentramos en caminos que piden fuerza e ilusión, encontraremos las fuerzas al saber a dónde nos conducen. El camino se hace más fácil si vislumbramos la meta, y la Cuaresma es el camino que nos lleva al gozo inestimable de la Pascua. La Cuaresma es abrir la puerta a Jesús y escucharlo.